Hola amigos, buenos días, tengan todos ustedes, sean bienvenidos una vez más a una nueva edición de Live de Steelers Family, que en esta ocasión tenemos a un gran invitado que es un exjugador de la NFL, que ya ha estado aquí con nosotros en una ocasión, tiene mucha experiencia, ha estado en televisoras en Estados Unidos, aquí en México, es mi colega, y digo colega porque él es ingeniero civil, y nos da un gusto tener aquí a Raúl Alegre. Buenos días, Raúl, ¿cómo estás? Muy buenos días, Sergio. Muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto estar con ustedes, sobre todo ahora que ya estamos prácticamente entrando a la recta final y me tomé la libertad de invitar de traer refuerzos. ¡Guau! Oye, qué Sí, sorpresa. sí, o sea que querían, mira, dice, vamos a hablar de estilos del equipo. Dije, bueno, pues yo, como tengo que ver a los 32, he visto solamente 3 partidos enteros. Dije, bueno, voy a contratar un refuerzo, una persona que de veras está día a día y quien conoce mejor de los Steelers que el que narra los partidos de los Steelers. Álvaro, bienvenido, gracias por aceptar mi invitación. Esta es una sorpresa para Sergio y No, para pues Daniel. Claro. hasta la piel se me puso chinita. Sí. No, el gusto es mío. Saludos, Sergio y Daniel. Y de nuevo, yo he visto los partidos de Steelers, los 9 partidos 32 veces, y he visto solamente 9 partidos que no sean de Steelers este año, así que hay un buen complemento acá. No, excelente, excelente. Muchas gracias, Raúl, por esta noticia. Álvaro ha estado ya en otras ocasiones, pero vamos, o sea, excelente Grandes noticia. noticias. Me cambia un poquito de lo que yo tenía pensado, pero ahorita nos No, adaptamos rápidamente. los dos juntos no hemos estado Mira. en muchos programas, además de los que hemos hecho Álvaro y yo de vez en cuando, ¿no? Y estaba yo Así también es. por hablar de la participación en el podcast Inmaculado, ahora que hablábamos de las bajas temperaturas en el noreste de los Estados Unidos, justo donde participa Álvaro, que comentaban que efectivamente esta temporada y también en Pittsburgh se esperan muy, muy bajas temporadas. Pero bueno, qué sorpresa, qué gusto tenerlos aquí, ambos referentes del fútbol americano, este deporte que tanto amamos y por supuesto nuestros Pittsburgh Steelers. Pues vamos a darle, tenemos mucho que platicar. Pero dicen que con el desplazamiento del partido de Buffalo a Detroit, Cincinnati, que viene vestido de bengalíes albinos, quería mudar el partido de Pittsburgh a Buffalo para que no se notase movimientos en el terreno con tanta nieve que está cayendo por allá. De acuerdo, totalmente. Muy bien, pues bueno, vamos arrancándonos. Yo le quería empezar esto con Raúl, comentándole que él que ha sido jugador y que sabe un poquito más cómo está el ambiente, y ahorita tú, Álvaro, que estás más metido ahí en las transmisiones y todo, pues cómo ven la situación de los coaches y el rendimiento del equipo, porque en años anteriores se decía que Matt Canada estaba estaba arriba a Big Ben de Matt Canada, por eso no había buenas jugadas, no había buen rendimiento. Este año ahora resulta que no manda las jugadas correctas, que pues ya lo corten, ya lo quiten. Ahí, ¿qué podría estar pasando con los Steelers y con los entrenadores? ¿Van bien? ¿No van bien? Le cedo la palabra a los dos. Y esa, Raúl, que yo termino. Tú terminas, tú rematas. Mira, como te digo, yo no he tenido la oportunidad de ver el desarrollo, la transición de partido a partido, de jugada tras jugada, pero sí me di cuenta que ahora que tuvieron una semana de descanso, el equipo regresa, implementan una filosofía un poco diferente a la que tenían. O sea, ellos, si tomas en cuenta aún lo que sucedió el partido contra Nueva Orleans, han corrido solamente el 42% de sus jugadas. En este juego corrieron bastante más, o sea, de hecho, sobre todo en el segundo tiempo terminaron con 41 acarreos después de haber tenido 17 en el primer tiempo y consiguieron 135 yardas. Najee Harris fue mejor protagonista. Entonces, normalmente cuando tienes una línea ofensiva que sigue siendo duda, que ha sido duda durante 3 años y que parece ser que no encuentran la fórmula para solucionarla. Han tenido ya, creo que por lo menos 3 diferentes entrenadores. Pat Meyer es el que está actualmente en este momento, pero es menos complicado, no quiero decir más fácil porque en la NFL nada es fácil, es menos complicado bloquear en el ataque terrestre, hacer esquemas que faciliten
los acarreos, que le den oportunidad a un quarterback joven de desarrollar. Y lo vimos en un partido contra Nueva Orleans. Te digo, no me tocó ver. De hecho, ese domingo, el único partido que vi fue el del domingo en la noche, porque yo estuve en Querétaro dando una plática y estuve de viaje en el aeropuerto. Lo único que tenían era la Fórmula 1, el Gran Premio de Brasil, ¿no? Lo único que veía eran las puestas al tanto de los marcadores. Pero pues te das cuenta ya después, analizando lunes y martes lo que sucedió durante la semana, que es un esquema que deben de desarrollar con un quarterback joven, no ponerle la presión del partido a un quarterback joven que había lanzado, que son 10 intercepciones ya o algo así por el estilo, y que poco a poco va a ir entrando en ritmo, ¿no? El equipo tiene excelentes receptores, excelentes corredores, pero sí, esa línea ofensiva la deben de ayudar con esquema. Y si se queda o no Matt Canada dependerá de cómo cierren el resto de la temporada. Sí, va a ser bien interesante ese debate porque ya la afición lo ha sentenciado. Inclusive lees la prensa en Pittsburgh y te dicen, bueno, el año que viene tendremos un nuevo coordinador. Podría ser, pero no olvidemos que lo que le han dado a Matt Canada es la línea más joven y más barata en toda la NFL. Sí. Como eje para proteger a un quarterback novato y para tener la calidad de receptor que tienen como para poder anotar. La pregunta es si aún dentro de esas limitantes se pudo haber hecho más. El partido de Nueva Orleans para mí fue una oportunidad porque Nueva Orleans permitía 4.5 yardas por acarreo. O sea, era el momento de Pittsburgh acarrear y no solamente para ganar, sino como mencionaba, para darle confianza a la línea ofensiva, decir, sí se puede, ya lo hicimos una vez. Claro. Yo sé que podemos lograr esto y yo creo que eso fue muy interesante en ese sentido. También no olvidemos que 51 yardas de lo acarreado por Pittsburgh fueron 8 acarreos de Kenny Pickett. Creo que le dieron la luz verde. Dijeron, mira, Kenny, en vez de tú sujetar el balón y que te capturen, si hay un hueco, ándale, aprovechalo, avanza y a ver qué pasa y deslízate, por supuesto. O sea, yo creo que va a ser bien interesante la evaluación. Lo que yo veo, que me parece que aún dentro del esquema de Matt Canada queda de ver, es el tema de yardas tras la recepción. Y aún en esa situación yo no puedo evaluar exactamente a Canadá, porque no sé si la directriz principal de arriba de Mike Tomlin es, hey, no sueltes el balón, no expongas el ovoide. En otras palabras, por ejemplo, pase a la lateral, donde si no la agarra el nuestro, es pase fuera de las líneas. Y eso es lo que no he visto de Pittsburgh. En el partido de Nueva Orleans vi un primer pase en ruta sesgada, un slant, cosa que fue milagroso. Mágico. ¡Wow! No veíamos eso, de hecho, en todo el año. En todo el año no lo había visto. Que recuerde. Pases por el centro, sí, a Frymouth, etc. Ruta sesgada, no. Y eso para mí es lo que queda de ver acá. ¿Dónde está el diseño de jugada? Está bien, movimientos, confundir, múltiples usos de personal, engañar en ese sentido, bien. Pero ¿qué pasa cuando completas el pase de 5 yardas? ¿Por qué es de punto a punto, de estación a estación? ¿Por qué no hay posibilidades de seguir andando y por diseño colocar al jugador que recibe en posición de seguir progresando? Para mí, yo te diría que sin saber si la directriz fue, hey, no arriesgues el balón, todo seguro, atrápenlo y cáiganse, no avancen, no se pongan a hacer locuras, que vamos a perder el balón en el camino. Pittsburgh tiene Deontay Johnson, por ejemplo, para darte un ejemplo, un jugador que a veces se toma unas libertades. Lo vimos perder 4 yardas en el partido de Nueva Orleans y a veces ha saltado el balón. Entonces, yo creo que quizás hay una tremendo escepticismo de la posibilidad de tener yardas tras la lesión. Pero para mí, eso es lo que le falta. La explosividad de esta ofensiva tiene mucho que ver con el diseño. Es muy conservador, es de aquí a allá, de aquí a allá. Y si la atrapas, tranquilo, no asegura el balón. No te preocupes de conseguir más yardas. No veo eso en otros equipos en la NFL. La actitud es distinta. Atrapa, sigue muchacho, hasta que te tacleen. Esa es la diferencia. Así que va a ser difícil evaluarlo por lo que te digo. La línea ofensiva es muy... hay potencial en esa línea. Okorafor para mí tiene mucho potencial como tackle derecho. Moore, un poco. Daniels como agente libre para mí está para quedarse. Cole y Dodson yo creo que son un poquito más reemplazables. Pero parece mentira cuando les digo esto. El jugador de mayor edad en los cuadros titulares de Pittsburgh es Mason Cole con 26 años de edad.
Y ustedes saben que esas líneas ofensivas van a tomar un poquito de tiempo Claro. para cuajar, en el mejor de los casos. Pero tampoco vas a ver hasta ahora un jugador fichado en las primeras 2 vueltas en la línea ofensiva. Ese a la postre va a ser el problema de Pittsburgh. Necesitan refrescar las líneas, ambas, con talento de primera y segunda vuelta. Talento de primera. Sí, y aprovechando ahí, pues ya se fue una de las preguntas, ¿no? Pensando a futuro, ¿cuáles serían las necesidades imperantes que presenta nuestro equipo? Y concuerdo contigo, Álvaro, creo que reforzar las líneas está dentro de ellas. Déjame preguntar a Raúl algo de ese tema, porque ¿sí? siempre me intriga la razón, a ver su perspectiva. Raúl, cuando un equipo, sea el que sea, selecciona repetidas veces en una posición en el draft, y no importa básicamente dónde seleccione, son incapaces en serie, a través de múltiples selecciones, de desarrollar ese jugador en esa posición, ¿a qué se debe? ¿A que la selección es pobre o a que el desarrollo es pobre? Es combinación de ambos factores. Normalmente, cuando escoges a un jugador en primera o segunda ronda, estás escogiendo a alguien que esperas que sea titular, si no el primer año, por lo menos en su segundo año. Muchos jugadores, sobre todo de línea ofensiva, y te voy a dar el ejemplo de Andrew Thomas, que tú pusiste en tu equipo ideal de All Pro a mitad de temporada. Andrew Thomas fue un desastre sus primeros 2-3 años. También este equipo en línea ofensiva tuvo una etapa de transición. Tienen ahora a Evan Neal de tackle derecho, los Gigantes. Tampoco ha sido la respuesta, va a tomar tiempo. Entonces hay posiciones en las cuales pues tienes un jugador como Rashawn Slater con el equipo de los Chargers, que desde el principio empezó a dominar, o Wills, que ha sido bueno, o Wirfs en Tampa Bay, Jedrick Wills en Cleveland. Son jugadores que fueron seleccionados muy temprano en el draft y que pudieron ellos, por su talento y por la combinación de un buen entrenador, salir adelante, ¿no? Pero hay muchos equipos, y el caso concreto es Miami, que la temporada pasada tenía una de las peores líneas ofensivas en la NFL. Durante 3 años consecutivos tuvieron selecciones de primera o segunda ronda en la línea ofensiva, y esa línea ofensiva en realidad no dio resultados. Tuvieron que recurrir a Terrell Armstead, un tackle izquierdo que ya había sido All Pro, y Connor Williams, que era guardia, y muy astutamente lo convirtieron en centro, y eso les dio una estabilidad. La posición de centro y de tackle izquierdo son las más importantes en una línea ofensiva, pero muchas veces fallas. No hay una fórmula que tú te diga, no, este jugador va a ser la respuesta, porque en el colegial y el colegial y profesional son sistemas y es fútbol americano muy diferente, ¿no? Entonces, pues es una combinación, para contestar tu pregunta, los dos factores. O sea, tienes que encontrar el jugador indicado para el esquema que corres, porque esa es otra. O sea, no cualquier jugador de línea ofensiva va a encajar en todos los esquemas. Y 2, lo tienes que desarrollar. Bueno, incluyendo a Munchak, hay 6 entrenadores de línea ofensiva, incluyendo los interinos en los últimos años en Pittsburgh. Pero aún, Daniel, contestando tu pregunta, aún sin las primeras 3 selecciones, tu primera de primera vuelta y las 2 de segunda vuelta, una de las cuales vino en el traspaso de Claypool, que va a ser muy alta, va a ser básicamente una de primera vuelta. Di tú que Pittsburgh fiche a una combinación de linieros ofensivos y defensivos, porque la línea defensiva también se está poniendo un poquito vieja y hay que reemplazar, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuánto tiempo le va a tomar a esos jugadores ser productivos? De hecho, ser mejor de quien reemplaza. Como menciona Raúl, aún cuando fichas alto no hay garantía. Claro. O a veces te toma tiempo, en el caso de Thomas. Entonces, ¿tendrá la paciencia este equipo de tener a Matt Canada como coordinador ofensivo mientras todo esto se cuaja? Recuerden, él logró 40 puntos por partido en la Universidad de Pittsburgh con un personal que no era del otro mundo. Sí. Claro, a nivel universitario, está bien, pero 40 puntos por partido. Yo creo que esa es la esperanza en Pittsburgh. La pregunta es, ¿cuánto tiempo van a esperar? ¿Cuándo se le acaba la paciencia? Sí, no, aquí lo único que iba a agregar es que a veces le pegas y bateas un jonrón, como fue el caso de Seattle con sus dos, con Lucas y ¿cómo se llama el otro? Christian, se me escapa el nombre. Darius Shaw es el de Minnesota. El tackle izquierdo de Seattle, bueno, que fue también primera selección. Charles Cross.
Charles Cross, exacto. Charles Cross y Abraham Lucas. O sea, tienen dos tackles que son rookies que van a estar ahí los próximos 10 años y vimos el levantón que tuvo un equipo que en realidad no esperábamos mucho. Que fuera a ser líder de su división. No sé cuánto más vayan a aguantar de líderes de división, pero por lo pronto han sorprendido. Y para contestar tu pregunta adicional, Daniel, la otra posición por la cual hacía referencia y la pregunta Raúl es la de esquinero. Pittsburgh ha estado saladísimo en esa posición y mira que siguen buscando y buscando y buscando. Cameron Sutton es la respuesta. El resultado bueno del proceso, pero hay una lista larga de otros que no han funcionado. Y es un lugar donde Pittsburgh el año pasado tuvo que traer agentes libres, baratos, pero agentes libres. Entonces te das cuenta que ese es un área donde Pittsburgh le gustaría desarrollar, pero ¿qué pasa? O sea, ¿por qué año tras año vas al pozo, extraes agua y te sale un poquito amarga? ¿Por qué no funciona eso? Es algo que tiene que resolver Pittsburgh, porque hacer lo mismo todos los años con el mismo resultado es una locura. Un detalle también es el tope salarial, porque ahí fue cuando perdieron a Hilton, que se fue a Cincinnati. Él era un jugador muy importante, sobre todo de nickelback. Ahora contratan a Levi Wallace, que tuvo la intercepción. De hecho, pasaron en redes sociales tu narración, muy, muy emotiva, muy emocionante, como nos tienes acostumbrados. Y Ahkello Witherspoon, o sea, nunca había sido un esquinero de buen nivel, ¿no? O sea, Pat Hayden, pues bueno, ya le pegó la edad, como a todos nos llega a pegar la edad. Entonces, pues había dos posiciones que en la filosofía de construir equipos de Al Davis, y eso se lo comentaba Bill Parcells, que nos lo comentaba a nosotros. Uno es dos unidades, la línea ofensiva y la defensiva secundaria. Si estás fuerte en esas dos unidades, vas a ser competitivo prácticamente en todos tus partidos. Bueno, hablando de construcción de equipo, cuando le das tanto dinero en la nómina a TJ Watt y a Minkah Fitzpatrick, no te queda otra que contratar agentes libres por $1 millón al año y a ver qué funciona. Entonces, por eso es que el draft y la necesidad de tú acertar en ciertas posiciones, Daniel, es tan y tan importante ahora para Pittsburgh, porque tienen las manos un poquito atadas en ese sentido. Lo que sí le saben muy bien es a los receptores, ¿no? Porque por contraparte, tras año encuentra receptores, no necesariamente primera ronda, de la segunda a la sexta, y terminan siendo factor. O sea, Pickens para mí era talento de primera, pero había tantos otros jugadores disponibles y aún en la posición de receptor, que cayó en la segunda ronda y les cayó como anillo al dedo, como se dice, ¿no? Y algo me dice que el traspaso de Claypool responde a lo que ya han visto de Calvin Austin en el campamento de entrenamiento, el novato de este año, y que piensan que ese chico el año que viene lo vas a colocar ahí y va a ser un facsímil quizás de Antonio Brown. O sea, algo me dice que eso tuvo algo que ver, que su evaluación tuvo algo que ver con lo que han visto de Austin, que no ha puesto un pie en un campo de fútbol americano en temporada regular. Y también la renovación de contrato que iban a tener con Claypool, porque ya iba a llegar el momento. No siendo jugador de primera ronda, pues ya le tocaba, ¿no? Y iba a pedir bastante dinero. No, de verdad, Raúl, ¿en serio? ¿Van a pedir dinero? ¿Qué cosa? Mira, eso es la NFL. No solo dinero, Álvaro, bastante dinero. Todos pedimos dinero, pero pedir bastante y exigirlo y tener pues ciertos argumentos para que te lo den, y luego meterte en una situación de que si te presentas o no te presentas. Ahora ya no hacen holdouts, ahora hacen hold-ins, que van a la pretemporada para que no los multen, pero no hacen nada, ¿no? No se mueven, pero sí, siguen siendo situaciones muy incómodas que tienden a dividir a un equipo, ¿no? Raúl hizo un comentario en algo que grabamos recientemente que es muy cierto, y ha sido cierto ya por mucho tiempo, sobre todo en la era del tope salarial, y es que no hay equipo que no tenga debilidad por la existencia del tope salarial. Inclusive viste a Filadelfia, has visto a Buffalo, has visto situaciones donde dices, espérate. Todos tienen cola que pisar. Dallas, unos más larga que acá. Entonces, esa es la naturaleza del deporte en este momento. Va a haber algo que cojea, va a haber algo que es medio feo, que no está al nivel de lo demás. Y así es. Y entonces tienes que acertar y tener un poquito de suerte que quizás esa contratación, ese agente libre novato, o ese que fichaste en la sexta vuelta que nadie consideró, de repente te produce y te rinde a un nivel que dices, wow, qué suerte tuvimos. Así es que los equipos terminan siendo equipos de alta proyección.
Y que es un poquito el estilo de los Steelers, ¿no? Que se enfocan en las elecciones y en la agencia libre y demás, y que no es lo mismo, ahorita que hablaban de los receptores, no es lo mismo ser el receptor número 1, donde le ponen mejor cobertura, a ser el receptor secundario, que es lo que vimos con Juju, que también se nos fue este año, y yo creo que esa selección de receptores están cubriendo un poquito la posición de quarterback, que en este caso es Pickett, y que ahí va más o menos en su rendimiento, que es un año de transición, y que también ahí influye mucho la línea ofensiva, la protección, el abrir huecos para los corredores, y empieza a haber un poquito de variedad en las jugadas. Bueno, otra transición que hay acá es la de Kevin Colbert como gerente general a su mano derecha, jefe experto contractual Omar Khan, el hondureño. Yo creo que ahí lo que hemos visto interesante en el traspaso de Chip Claypool es que en los últimos años Colbert, tratando de extender la ventana de rendimiento y posibilidad con Ben Roethlisberger, empeñaba selecciones futuras para ascender, por ejemplo, por un Devin Bush, para traer a Joe Schobert, para traer a Chris Wormley, para tratar de rellenar un poquito los huecos que tenía el equipo. Este traspaso de Claypool es todo lo contrario. Y es interesante, bien interesante. O sea, parte de lo interesante acá es que no fue la selección de Baltimore que adquirió Chicago, que va a estar al fondo de la segunda vuelta. Fue la de Chicago, que si sigue perdiendo va a estar entre las primeras 40. Eso es un jugador de potencial calidad. Otra filosofía. Oye, cuentan que Green Bay también ofreció una segunda, pero dijeron, bueno, Green Bay va a seleccionar más o menos a media tabla. Chicago probablemente vaya a seleccionar, pero quién sabe, como va Green Bay, a lo mejor cambian las cosas. Raúl, uno nunca sabe, ¿no? Pero te voy a presentar una posibilidad. Yo soy Omar Khan y tengo los dos teléfonos, tengo a Green Bay y tengo a Chicago. Y Chicago me dice, mira, te ofrezco la mía de segunda vuelta. Un momentito. Dice Green Bay, te ofrezco la mía de segunda vuelta. Y está perdiendo Green Bay. Dice, mira, Green Bay me ofrece la suya de segunda vuelta. Y dice de repente Chicago, te doy la mía, no hay problema. Yo creo que ese fue esencialmente lo que pasó esa mañana. Eso se había platicado, discutido, no se había llegado a ningún acuerdo. Y de repente Chicago pestañó. Dijo, hay que agarrar a Claypool. Claypool tuvo 11 touchdowns en su primer año. Tiene una capacidad de poder liquidar series, que es muy valioso en la NFL. Eso no se da todos los días. La perdió, tiene ciertas lagunas en su manera de jugar, que yo creo que son corregibles. Ojalá el chico lo pueda incorporar, pero ciertamente tiene una capacidad de ser un playmaker. Y yo creo que a eso apostaba Chicago. Y es cuestión de madurez con Claypool también, Álvaro, porque para mí ese éxito tan rápido que tuvo, esos 11 touchdowns, le dieron a él, o sea, un sentimiento de que él era primer receptor y probablemente lo pueda llegar a ser, pero ese segundo año, o sea, su actitud me parecía, viendo, como dicen los toros desde la barrera, muy diferente a la del primer año, cuando él quería probar que era parte, y como era la segunda, tercera opción que tenían en ese entonces, pues enfrentaba a, como bien lo mencionaron, a esquineros que no eran los mejores del equipo rival, ¿no? Exacto. Pero Raúl, él tiene lagunas de técnica también. Por ejemplo, él, con todas las ventajas que él tiene, él es el receptor más rápido que tiene Pittsburgh en el campo, a nivel de kilómetros por hora. O sea, lo que actualmente es pase en el campo. Era el más veloz de todos. Es el más alto. Es, creo que, el más fuerte entre la posición de ala abierta. Pero tiene una malísima costumbre de generar recepciones que deberían ser totalmente a su favor en proposiciones de 50-50. ¿Por qué? Porque atrapa el pase muy cerca del pecho, está incómodo atrapándolo con los brazos extendidos y palma el balón. En vez de crear la red y atrapar la nariz del ovoide, su manera de atrapar el balón es palmarlo y lo hace cerca de su pecho. Lo que hace que el defensivo esté mucho más cerca y pueda estorbar la mecánica de recepción o inclusive tocar el balón. O sea, él genera situaciones de 50-50 que son innecesarias. Y cuando eso debería tener la ventaja. Claro, él tiene todas las ventajas. Y yo creo que en parte por eso se malacostumbró quizás en Notre Dame, porque era otro nivel de defensivo. Y en la NFL, ¿sabes qué? Eso no va. Entonces él tiene que hacer esa adaptación. Y ahí viene el proceso de madurez. Le costó trabajo un poquito cambiar ese hábito en Pittsburgh. Y yo creo que eso tiene que cambiar para él poder alcanzar una enorme promesa. Este chico verdaderamente es algo, puede ser un fuera de serie, sí se lo propone, pero hay que hacer cambios. Parte es el tema de actitud que mencionas, el madurez.
de no pensar que tú vas al campo de juego a pasarla bien. No, es un día de trabajo, ¿sabes? Es un día de trabajo y va a ser un día duro. Y tú tienes que jugar como un gato hambriento, no como un chanchito relleno, porque los chanchitos rellenos terminan en el plato de otro. Y el gato hambriento es el que come algo, aunque sea una migaja. Yo creo que eso es parte de su proceso de madurez. Pero hay cosas técnicas fundamentales que él se complica la vida, que si las resuelve, este chico pasa a otro plano. Y esa fue la apuesta de Chicago. Y yo creo que en Pittsburgh pensaron, mira, entre los que ya tenemos contratados, quizás Calvin que viene por ahí, ¿sabes qué? Esto no es absolutamente imprescindible y no queremos esperar a ver el final de esta película porque puede que no termine siendo un final feliz. De acuerdo. Y además agarramos un futuro liniero ofensivo o defensivo para el equipo. Después de 18 años de trabajar con Álvaro, me aprendí todos los términos de Puerto Rico. Los chanchos son los cochinos, la guagua es el camión. Sí, así, o sea, no sé si ya se los aprendieron ustedes, pero yo vamos de a poco, vamos de a poco. En caso de que la gente esté confundida con eso, el chancho es el cochino. Sí. Bueno, yo quería preguntarles, estamos a escasos 3 días de que se lleve a cabo un nuevo duelo, ¿no? Una nueva versión aquí en México de la NFL. ¿Qué le falta? ¿Qué debe de cuajarse para que por fin nuestros acereros puedan acompañarnos aquí? Que sabrían que sea la locura, ¿no? Sin lugar a dudas, México, y así lo nombramos, es la segunda casa de nuestros Steelers. Bueno, ¿qué debe de pasar? ¿Qué estrellas deben Dale, Álvaro, dale. Ahí voy a tomar la posta en ese sentido. Sí. Mira, para que eso suceda con naturalidad, léase que el equipo interesado, léase Pittsburgh, puede ir a México, necesita tener ese 9º partido en casa. Sí. Esas temporadas para Pittsburgh son las impares. ¿Qué va a pasar en el 2023 en el Estadio Azteca el año que viene? No sé si están en planes de remodelación por Entonces se perdió esa oportunidad. Hay que esperar hasta el 2025. Sí. Entonces, a menos de que un equipo contrario diga, ¿sabes qué? Partido en casa y me traigo a Pittsburgh. A menos de que un equipo haga eso, o inclusive pero no lo van a hacer porque sería un juego de local para el equipo de Pittsburgh. Claro, probablemente sería un juego de visitante. En el Estadio Azteca, la afición, sea quien sea, quizás si llegaran a jugar Dallas Pittsburgh, bueno, es punto aparte, pero eso no va a suceder. Pero perdóname, Raúl, sí. ¿Te acuerdas en un par de años, creo que fue Cargadores que fue a México y se trajo a Kansas City? Ajá. Y era el local Cargadores. ¿Por qué lo hizo? Porque no quería el fenómeno que vivieron en México en Carson. No lo querían en su propio estadio. Sí. Y no, escogieron particularmente ese rival. Sí, en ese entonces, pues aquí como que neutralizaron porque había algunos aficionados había más de Kansas. Yo estuve ese día en el Estadio Azteca, pero había también bastantes si el juego es en el 2019 ya estaban en Los Ángeles, todavía no, ¿verdad? Sí. Sí, ya estaban en Los Ángeles. En Los Ángeles. En Los Ángeles era imposible que el partido fuera de local. La gente de Kansas City habría ocupado el, no sé, 70-80% de las localidades, ¿no? Y en México estuvo un poquito más repartido porque, como ustedes saben, mucha gente en México va al juego aunque no sea aficionada de un equipo en particular. Yo recuerdo... Álvaro, mi respuesta a la pregunta es, tendrá que pasar algo rarísimo donde un equipo como Cargadores decida, para ser humillado, me voy a Ciudad de México, donde va a haber una proporción menor de mi rival, que hacerlo en mi propia casa y humillarme en mi propio estadio en los Estados Unidos. Yo creo que tiene que pasar algo así, algo muy raro, o que la liga senciente le diga a un equipo, ¿sabes qué? Tráete a Pittsburgh, porque hace rato que hay que traerlo. Así que, lamentablemente, esta reconstrucción del Estadio Azteca es verdaderamente un gran estorbo. Y que todavía señala la imperante necesidad, y eso es fácil para mí decirlo, yo sé que es muy difícil lograrlo, de un estadio acondicionado a la NFL en México. Hace falta, hace rato. Ya dedicado No dedicado, pero con la NFL, como hicieron con Tottenham Hotspurs, donde literalmente no hacen nada hasta que averiguan cómo cuadra y encaja un partido NFL en su recinto. Y lo diseñan con eso en mente. Yo creo que eso hace falta. Claro, no sé cuánto costó ese estadio en Tottenham, pero tiene que haber sido más de $1,000 millones. Seguramente. O sea, no es fácil, no es... Y que solamente es fácil decirlo, es muy difícil lograrlo. Los estadios de la NFL no están menos de $2,000 millones hoy en día. O sea, ¿tú crees que en México el precio sería tal también? En México sería quizás más barato porque la mano de obra no se compara, pero y el costo de los materiales tampoco, pero no estaría tampoco muy por debajo de eso si lo quieren hacer
al nivel que exige que requiere la NFL, liga. ¿no? Entonces, para mí ese es el gran escollo y la razón por la cual se le están pasando por encima a Alemania, están hablando de irse a España, vámonos a Francia. Básicamente la liga lo que está haciendo es, voy al mercado donde estén más propensos a acogerme en un estadio que sea más afín a nuestro juego. Y un tema interesante que está floreciendo ahora y que ha florecido curiosamente al mismo tiempo que estos partidos internacionales es la queja y la letanía de quejas de la Asociación de Jugadores en cuanto al tipo de campo que se utiliza. A la superficie, sí. Se quejaron de Alemania. Hay 3 superficies artificiales, pero hay una de ellas que por diseño genera aparentemente una mayor cantidad de lesiones. Y fíjate qué curioso que emerge de nuevo esa cantaleta en el momento que vienen los partidos internacionales. Como diciendo, está bien la expansión internacional, pero por favor, asegúrense que los estadios estén acondicionados para hacer algo que no nos lesione, que yo creo que es un reclamo legítimo y coincide con el tema internacional. Y para mí eso apunta de nuevo a que la liga va a abrirse internacionalmente hacia el lugar que los reciba con un estadio decente. Con las condiciones. Y ya. Y el que no lo tenga, pues no vamos. Ay. Y ahí está el reto de México. Los estadios de fútbol tienden a tener un tipo de pasto que es más flojo. O sea, a mi hijo le tocó, él trabajó con Jacksonville en 3 años consecutivos y le tocó estar en Londres 2 de los 3 porque uno fue el de la pandemia en 2020 donde no hubo los mejores años de la franquicia, por supuesto. Mira, y decía que el estadio en Wembley, me decía, el pasto era terrible, los jugadores estaban muy preocupados porque coincidía con el 2019, ¿cuándo fue el 2018, Álvaro? Que íbamos a ir a Ciudad de México, tú y yo, y terminamos yendo a Los Ángeles porque hubo un concierto de Shakira y un concierto de un grupo ahí que despedazaron el terreno de juego. Entonces, Raúl, mi hijo, me dijo, es que no sé qué tan mal estaba el del Estadio Azteca, porque el de Londres, que fue poco después, me dice, estaba hecho garras. El campo, los jugadores se lesionaban, por más que les cambiábamos los tachones, les poníamos los de pulgada y ni con eso tenían ellos tracción para poder jugar, ¿no? Y la misma queja la oímos del Estadio Allianz. Yo estaba en el Estadio Allianz, es imponente, donde juega el Bayern Múnich, pero se quejaron muchos jugadores, sobre todo jugadores de Seattle, obviamente fueron los que perdieron, de que la cancha no les permitía a ellos hacer lo que querían hacer, ¿no? Entonces, sí, eso de los estadios, y para Álvaro, pues bien puso el dedo en la llaga de los años nones y de quizás un equipo local lleve a los Steelers, pero nadie va a querer llevar a los Steelers siendo local a un juego en México, Ciudad de México, Monterrey, si acaso consideran a Monterrey, que es un estadio de menos de 50,000 personas, porque terminarían siendo equipo visitante. Recordemos que el 17º partido tuvo 2 funciones principales. El primero es dinero, obviamente. Claro. Pero Álvaro, dinero, Álvaro. De hecho, el primero, segundo, tercero y cuarto. El quinto... te la estoy revirando por lo que me hace rato. Exacto. El quinto elemento es precisamente que la como expansión. Los contratos existentes, los equipos de NFL tienen contratos con los estadios típicamente, cuando no son de su propiedad. Y ese contrato especifica 10 fechas, 2 de pretemporada y las 8 de temporada regular. Y esos contratos tienen un horizonte, no han expirado. El 17º partido, ese 9º partido adicional en casa, que se turna entre la AFC un año y la NFC el otro, pues tiene el efecto de que ahora sí podemos llevar un partido fuera del país. Y de hecho la liga anunció que cada equipo va a jugar un partido fuera del país mínimo una vez cada 4 años. Súper. Mínimo. O sea que todo el mundo va para afuera. Entonces, el otro tema que es interesante es que la NFL en su propio país está acostumbrada a que las autoridades locales viertan e inviertan en cualquier construcción o remodelación del estadio. Porque francamente, y yo sé que eso es mucho pedirle a Jerry Jones y compañía, pero si fuese la NFL y hay que remodelar el Azteca y hay que meter un poquito de lana al asunto y hay que preparar la cosa bien y hay que traerse un buen campo, etcétera, etcétera, yo hasta invertiría un poquito porque ese mercado para mí es trascendental. Las ventajas de México no se pierden, nunca se pierden. 132 millones al lado tuyo, cerca de muchas ciudades de donde están tus equipos, en tu mismo horario, afición la pasión que ha demostrado que está ahí, una ciudad cosmopolita enorme,
cuya está repleta de empresas locales y foráneas de un tamaño que pueden comprar todos los palcos de lujo y solamente te tienes que preocupar en vender el gallinero, ¿no? Porque lo demás se va a vender Sí. al precio que quieras. Insisto, yo creo que la gente no se da cuenta de eso cuando tienes la escala de México. Lo que falta es el estadio. Pues Es un gran mercado. Sí. Ponle un poquito, ayuda el proceso, como lo hiciste con Tottenham Hotspur. Ellos no invirtieron dinero como tal, pero oye, estuvieron ahí en todo momento en la planificación, diseño de ese estadio. En todo momento estaba la NFL ahí, había alguien de la NFL diciendo sí o no, o de esta manera. Y eso es lo que hace falta ahora. Si yo fuera a la NFL y quiero verdaderamente crecer internacionalmente, me voy a Brasil y me voy a estos países y empiezo a hablar de creación de estadios. ¿Quiénes son los dueños de los estadios? ¿Es el erario o es una empresa privada? ¿Cómo se puede remodelar? Esto se puede hacer así. La recompensa va a ser partidos múltiples de NFL, aparte de todo lo que puedas hacer en el campo. Y yo creo que esa campaña es la que hace falta ahora por parte de la NFL si verdaderamente quiere crecer internacionalmente como es debido. Ahora, ya nada más queda un año del convenio que se había hecho la NFL para traer aquí a México un partido, que con lo que comentas probablemente pues ya se vaya a extender y haya la posibilidad que dices de que venga a Pittsburgh, ¿no? Bueno, ya veremos. Eso es un tema totalmente, inclusive está político y eso está por discutirse, pero en algún momento te das cuenta por qué la liga hizo lo que hizo con la ciudad de Múnich en este partido. Va a hacer lo propio con Frankfurt, porque fueron las ciudades que otorgaron gran parte del capital para que el partido se celebrase, porque a la postre, para llevar un partido fuera de Estados Unidos, tiene que haber unas garantías financieras que cubren los gastos de ambos equipos. Así que si nadie se presta para hacer eso, sea un promotor privado o una entidad pública, si no existe eso, no hay partido. Así que en un momento, eso es un tema político, tendrán que decidir prioridades y costo-beneficio, y analizarlo y ver si esto vale la pena o no, pero no estoy seguro que eso se vaya a renovar así porque sí. Porque inclusive estaba yo leyendo que el próximo año con lo del Estadio Azteca, a lo mejor no se juega en el 23 y se pospone hasta el 24 para que se cubra este convenio que se tenía y luego ver qué viene de negociaciones, ¿no? Y lo que tú comentabas de la promoción que debe de haber y que los Steelers son uno de los equipos fuertes aquí en México, tenemos ya en puerta el 4 de diciembre un evento y los boletos cuando los sacaron en Ticketmaster creo que se acabaron en cuestión de media hora, ¿no? Entonces hay por sí solo el evento se puede difundir o vender como tal, pero alrededor hay varias cosas, ¿no? Y me gustaría ahorita cambiar un poquito a lo que viene el 4 de diciembre, que te vamos a tener aquí con nosotros, mi estimado Álvaro. Y ojalá pudiera venir Raúl. La cantante Taylor Swift se queja de la reventa. Ella no sabe lo que es reventa. Ella no sabe lo que es reventa. Tiró Ticketmaster el día de ayer, Taylor Swift. No, ya te digo, el tema es... A eso se refiere Álvaro, sí. Cuando colocas boletos gratis y hay interés de ese tipo, pues ese es el fenómeno que va a acontecer de inmediato. Pero yo creo que es un paso importante para el equipo. Yo creo que el equipo, recuerden, compró los derechos de incorporar a México con un mercado local. O sea, es como si fuera un pedacito de Pittsburgh. De hecho, un pedazote de Pittsburgh. Yo siempre les recuerdo a la gente de Pittsburgh que es al revés, ¿no? Que ahora Pittsburgh pasa a ser la cola del elefante. Y que hay un elefante enorme de 132 millones, que es campo fértil. Exactamente, que el nuevo suburbio de Pittsburgh se llama México y es 1000 veces lo que es Pittsburgh. De acuerdo. Así que yo creo que poco a poco tiene que haber una conciencia. Yo creo que el año que viene, este año Pittsburgh hizo algo novedoso que creo que requirió mucho esfuerzo, y es incorporar la transmisión de sus partidos de pretemporada hecha por el equipo, no por la filial de la cadena estadounidense local en Pittsburgh que las producía. Eso ocupó muchísimo tiempo de la gerencia de Pittsburgh. Yo creo que el enfoque, todo ese tiempo dedicado, ya lo estamos viendo, se está dedicando ahora a México. Y yo creo que ese es un primer paso. Ojalá el año que viene, por ejemplo, tengamos partidos de pretemporada totalmente transmitidos a todo dar, con todas las de deber de Pittsburgh en español. Y así sucesivamente. O sea, van a haber pasos importantes que vienen por ahí y sobre todo también la capacidad del equipo de tener patrocinios.
O sea, una cosa es ver la tricolor en el estadio, que no falla, múltiples cada semana. Otra cosa es ver, por ejemplo, la marca de un anunciante mexicano. Claro. En Acrisure. En Acre. Yo creo que eso no te puedo anticipar nada, ni lo sé por conocimiento propio, pero no veo por qué no. Está cerca. No veo por qué no. Híjole, sería padrísimo que hubiera ahí una marca de cualquiera, de México. Es que no veo por qué no. O sea, yo creo que el impacto que tiene es impresionante. Exacto. Yo creo que lo interesante acá es ver cómo la conciencia de, obviamente, la jefatura del equipo, que ya está convencida, ¿no? Ya está en proceso, pero poco a poco, ciudadanos de Pittsburgh, aficionados al equipo en Pittsburgh, inclusive jugadores, están como que cayendo en cuenta de a poco, ¿no? Espera. Lo de México es fuerte. No es que están allá, es que están acá ahora, y están mucho más cerca ahora. Y eso es algo muy interesante. Yo creo que está pasando con otros equipos. Hay 9 equipos en México que tienen ese derecho local, 9. Ese es otro fenómeno interesante. Pittsburgh tiene mucha competencia ahora en México. Sí. Hay que ponerse las pilas. O sea, hay buenos equipos y equipos con tradición y equipos muy decididos que quieren ser agresivos. Ganar el mercado. Exacto, es una carrera y hay que ponerse las pilas en ese sentido. Oigan, está pasando en todos los países, en todo el mundo. ¿Cuál fue el equipo? Creo que fueron los Rams, que adquirieron los derechos al país de Ghana en África recientemente. O sea, ya tenían unos cuantos, se añadieron un par de países más y uno de ellos era Ghana. Así que eso te habla un poquito de a dónde va todo esto. Es muy interesante, muy interesante. Oigan, la última vez que yo recuerdo así un partido emblemático, tenerlos a los dos juntos, el Super Bowl 43 en su narración, me siento como si estuviera yo ahorita en un Super Bowl con esta gran noticia que pues ya se nos está terminando el tiempo. Ya aquí en el estadio nos están diciendo que ya van a hacer unas dinámicas, entonces ya hay que empezar a cortar y pues ya quisiera empezar a agradecerles que estuvieron aquí con nosotros. Álvaro, has estado varias veces con nosotros, es un gran honor para nosotros, a mí en especial, sabes lo que pienso. Raúl, no, hombre, me hiciste completamente el día con esta noticia cuando lo vi en la pantalla, o sea, ¿qué está pasando aquí? No entendía yo muy bien. Una gran sorpresa, vuelvo a repetir. Te agradezco mucho, Raúl. Me costó muy caro, Sí. Hablando de dinero. Todo lo que le pagaron en Querétaro me lo pasó. Ahora, en serio, una pequeña anécdota. Cuando anota Larry Fitzgerald ese touchdown en el último cuarto del Super Bowl 43, después de la jugada de Harrison, yo estaba afónico. A mí no me quedaba nada en el tanque. Y me quedé pensando, capaz que Pittsburgh va a anotar un touchdown en la última serie. Y cuando anotaron el touchdown, no sé de dónde saqué, creo que lo saqué de las suelas de los zapatos. Saqué algo lo que me quedaba, porque pensé, o sea, mi sensación en ese momento era, aficionado de Pittsburgh, que escuche un canto a medias de un touchdown que define un partido como este, va a pensar que soy de Arizona. Y no puedo permitir. Y ahora ya te tenemos aquí. Soy tendencioso y parcializado. Así que no me quedó absolutamente nada después de ese Super Bowl. No podía ni hablar por una semana. Fue increíble ese Super Bowl. Mágico. No, muchísimas gracias de verdad, Raúl. Gracias, Álvaro, por ser parte. Un gusto. Por compartir esta pasión. Ya saben que esta es su casa, Steelers Family. Nos vemos por acá muy pronto. Álvaro, nos va a dar mucho gusto saludarte personalmente en la Ciudad de México. Y gracias por juntar a Raúl y a mí. Eso siempre se valora muchísimo. No, pues excelente. Nunca lo hubiera imaginado y muchísimas gracias, Raúl, por participar con nosotros y esta agradable sorpresa. Y espero que se repita más ocasiones, estimado colega. Sí, saludos. Claro sí. Saludos, un gusto. Mucho. Suerte. Gracias. Here we go, Steelers. Excelente día.